El invierno había llegado temprano a las montañas de Wyoming aquel año, cubriendo los pinos de una escarcha espesa que brillaba como vidrio bajo el sol pálido. El viento bajaba del norte con un gemido largo, arrastrando copos que se estrellaban contra la cabaña a medio construir, donde una mujer trabajaba sola desde el amanecer. Su nombre era Clara Bell, y cada golpe de su hacha resonaba como una nota obstinada en medio del silencio blanco. No había nadie para ayudarla, ni un hombre que sostuviera el tronco mientras ella lo cortaba, ni una voz que la alentara, solo su respiración, visible como un pequeño fantasma en el aire helado y el crujido del bosque. Había llegado allí 3 meses antes, escapando de algo que no solía mencionar ni siquiera en sus oraciones nocturnas. En la pequeña bolsa que cargaba, traía más recuerdos que pertenencias, y en su pecho una decisión firme: levantar su hogar con sus propias manos o morir intentándolo. Desde la colina opuesta, un hombre la observaba casi todos los días sin que ella lo supiera. Se llamaba Elias Turner, un vaquero viudo de 40 y pocos años que había perdido a su esposa y su hijo pequeño en un incendio hacía 3 inviernos. Desde entonces había vivido como un fantasma entre los vivos, trabajando de temporada en los ranchos vecinos, durmiendo junto a la tumba de su familia cuando la soledad lo vencía. El mundo le había quitado lo que más amaba, y en su silencio seco, juró no volver a encariñarse con nadie, pero aquella mujer, sola entre la nieve moviendo troncos que pesaban más que ella, había empezado a romper algo dentro de él. No sabía su historia ni su nombre, pero verla luchar contra el viento le recordaba a su esposa, cuando cuidaba el hogar mientras él estaba en el campo. Había algo en su forma de no rendirse, que le devolvía un soplo de esperanza que no pedía tener. Clara no sospechaba que alguien la observaba desde lejos. Trabajaba con la determinación de quien sabe que no tiene a dónde regresar. El terreno que había comprado era duro, lleno de piedras, pero era suyo, y eso bastaba. Había aprendido a levantar troncos con cuerdas, a usar clavos que encontraba en los restos de una cabaña vieja, a prender fuego con ramas húmedas. Su cuerpo dolía cada noche, pero su alma se sentía más libre que nunca. En las noches, cuando la luna caía sobre la nieve, se sentaba frente a su pequeño fuego y escribía cartas que nunca enviaba, dirigidas a su madre, a la que no veía desde hacía 5 años. En ellas hablaba del aire puro, del sonido de los lobos a lo lejos, del olor a madera recién cortada, pero nunca mencionaba la tristeza que le pesaba en el pecho, ni el motivo de su huida. Algunas cosas, pensaba, se entierran en el corazón igual que los muertos bajo la tierra fría. Elías la veía luchar contra cada tormenta, y su instinto lo empujaba a ayudarla, pero la vergüenza y el miedo al rechazo lo detenían. ¿Qué pensaría ella de un forastero viudo que se presenta sin invitación? Sin embargo, una tarde, después de una ventisca que duró 2 días, la vio tropezar mientras intentaba levantar un tronco empapado y caer de rodillas en la nieve. Esa imagen le atravesó el alma. Sin pensarlo más, bajó la colina con su caballo dejando que las ramas lo arañaran y la nieve se le metiera en las botas. Cuando llegó, Clara intentaba incorporarse con la mejilla manchada de barro y lágrimas. Él desmontó y le tendió una mano sin decir palabra. Por un instante sus miradas se cruzaron, la de ella recelosa y cansada, la de él serena y llena de compasión. No fue necesario hablar mucho. En el oeste las palabras eran escasas, lo importante se decía con los ojos. «No necesito ayuda», murmuró Clara respirando con dificultad. «Lo sé», respondió él con una voz grave como si arrastrara siglos, «pero no por eso voy a quedarme mirando». Juntos levantaron el tronco y lo colocaron en su lugar. Luego otro, y otro más. El sol se escondió mientras trabajaban y cuando terminaron la cabaña tenía una nueva pared que el viento ya no podría derribar. Clara lo miró con cierta gratitud muda, pero también con una frontera invisible en la mirada. No estaba acostumbrada a confiar. Elias lo entendió. No insistió. Le ofreció una manta seca y algo de carne salada de su bolsa, y cuando ella la aceptó, sintió una emoción extraña, una chispa que no había sentido en años. Antes de marcharse, dijo simplemente, «Vivir tan lejos del pueblo es peligroso. Si necesitas algo, mi cabaña está al otro lado del arroyo». Ella asintió sin prometer nada, pero esa noche, mientras el viento rugía fuera,
Pensó en aquel hombre de voz amable que había aparecido de la nada para ayudarla, y por primera vez en mucho tiempo se sintió menos sola. Elías en su cabaña encendió su pipa y se sentó frente al fuego. La madera crepitaba, y en su mente aparecía la imagen de Clara inclinada sobre los troncos, su cabello oscuro suelto, cubierto de nieve. Había algo en ella que lo conmovía profundamente, una mezcla de fuerza y fragilidad que despertaba su instinto más antiguo: proteger. Pero también sabía que la pérdida lo había vuelto torpe con las emociones. No quería lastimarla, ni asustarla, ni abrir una puerta que no sabría cerrar. Aún así, se sorprendió a sí mismo mirando por la ventana cada mañana, esperando ver humo saliendo de su chimenea, y cuando no lo veía, su pecho se llenaba de una inquietud que ya no podía negar. En el oeste, el invierno no perdonaba, y mientras la nieve seguía cayendo, Elías y Clara, cada uno en su soledad, empezaban sin saberlo a construir algo más que una cabaña o una rutina. Estaban levantando, tronco a tronco, los cimientos de una historia que el viento no podría borrar. Los días se hicieron más cortos y el frío más cruel. Cada amanecer llegaba con un silencio tan espeso que hasta los cuervos parecían haber huido. Clara se cubría con su viejo abrigo de lana, ya raído en los codos, y seguía trabajando en la cabaña como si el invierno no pudiera tocarla. Sin embargo, cada golpe del martillo dolía más en las manos entumecidas, y cada leño parecía más pesado que el anterior. A veces pensaba en rendirse, pero la idea de regresar al lugar del que venía, aquella vida de abuso y miedo, bajo la sombra de un hombre cruel, la empujaba a seguir. No había escapado para volver atrás. Había venido a empezar de nuevo, aunque eso significara morir entre la nieve. Esa determinación era lo que más admiraba a Elías. Cada pocos días cruzaba el arroyo para llevarle algo: una manta seca, un poco de harina, café, o simplemente compañía silenciosa. No hablaban mucho, pero sus gestos comenzaban a tener un lenguaje propio. Cuando él le ofrecía leña, ella le respondía con un plato de sopa. Cuando ella se quedaba sin clavos, él los dejaba frente a la puerta sin decir nada. Poco a poco los dos aprendieron a no temer el silencio. A veces Clara se sorprendía mirando hacia la colina, esperando ver su silueta con el sombrero en la mano, y cuando lo veía una calidez le nacía en el pecho, tan nueva que la asustaba. Una tarde, el sol se puso tras las montañas con un resplandor anaranjado que teñía de fuego el horizonte. Elías había terminado de ayudarle a reforzar el techo, y los dos se quedaron sentados frente al fuego, compartiendo un trozo de pan y carne seca. No había más sonido que el crepitar de las brasas. Clara, mirando el fuego, rompió por fin el silencio. «Perdí mucho antes de llegar aquí», dijo en voz baja. «No quiero volver a hablar de ello, pero quiero que sepa que no tengo a nadie». Elías la miró, con la expresión serena de quien también carga su propio dolor. «Yo también lo perdí todo», respondió. «A veces uno solo sigue respirando porque no sabe cómo detenerse». No hubo más palabras, pero entre ambos se formó un puente invisible, la confesión silenciosa de dos almas cansadas que, sin quererlo, se reconocían en la herida del otro. Esa noche, cuando Elías regresó a su cabaña, sintió algo diferente. Por primera vez en 3 inviernos, el fuego de su chimenea no le pareció tan solitario. Había hablado poco, pero suficiente para sentir que no estaba del todo perdido. Mientras se quitaba las botas y colgaba el abrigo, pensó en cómo ella había mirado las llamas, con miedo, pero también con una chispa de esperanza. Se preguntó quién la habría lastimado, qué fantasmas la seguían, y sin darse cuenta, empezó a pensar en formas de ayudarla más allá de lo práctico. Tal vez le construiría un establo para cuando llegara la primavera. Tal vez le enseñaría a reparar herramientas. No quería que lo necesitara, pero sí quería verla sonreír. Los días pasaron, y con ellos llegó la tormenta más feroz del invierno. Los vientos rugieron durante 3 noches seguidas, derribando árboles y cubriendo los caminos bajo metros de nieve. Elías se preocupó. Su cabaña resistió, pero la de Clara aún no estaba terminada. El tercer día, cuando la ventisca cedió un poco, ensilló su caballo y fue a buscarla, abriéndose paso entre la nieve hasta que sus manos se entumecieron. Al llegar, encontró la puerta bloqueada por la nieve. Golpeó con fuerza. «¡Clara! ¿Está ahí?», gritó con la voz ahogada por el viento. No hubo respuesta.
Empujó la puerta hasta que cedió y la vio. Estaba envuelta en mantas, pálida, temblando de fiebre. Había mantenido el fuego encendido con lo poco que tenía. Pero la madera húmeda no bastaba. Elías no dudó. La cargó entre sus brazos y la llevó hasta su caballo, cubriéndola con su abrigo. Ella murmuraba palabras incoherentes, su rostro ardiendo por la fiebre. El vaquero sintió que el miedo, ese que creía olvidado, volvía a apretar su pecho. No podía perder otra persona. Otra vez. Cuando llegaron a su cabaña, Elías encendió el fuego más grande que recordaba. Calentó agua. Preparó un ungüento con hierbas secas y le limpió el rostro con cuidado. Clara deliraba, murmurando nombres que él no conocía. En uno de esos murmullos oyó algo que lo dejó helado. «No me lleves de vuelta, por favor». Aquellas palabras bastaron para entender que la mujer que había conocido no solo huía del frío, sino de un pasado cruel. Elías se quedó junto a ella toda la noche, cambiando las mantas, vigilando su respiración, susurrando oraciones al Dios en el que ya casi no creía. Cuando el amanecer tiñó el cielo de un gris pálido, Clara abrió los ojos. Lo primero que vio fue el fuego ardiendo fuerte, y la figura del vaquero dormido en una silla, con la cabeza inclinada y la barba llena de escarcha. Se incorporó lentamente, débil, con el corazón desbordado por una gratitud que no sabía expresar. Durante tanto tiempo había vivido desconfiando de todos, temiendo cada mirada, cada gesto, y sin embargo ese hombre la había cuidado sin pedir nada. Sin querer despertarlo, tomó una manta y la colocó sobre sus hombros. En ese instante, Elías abrió los ojos y la miró. «Pensé que no lo lograría», murmuró él. «Yo también», respondió ella con una débil sonrisa, «pero parece que usted tiene buena mano para las tormentas». Aquel amanecer cambió algo entre ellos. Ya no eran dos desconocidos compartiendo un pedazo de tierra congelada, sino dos almas que se habían salvado mutuamente del invierno. Clara permaneció en su cabaña unos días más, recuperándose, mientras Elías cuidaba de los animales y mantenía el fuego encendido. No hablaban mucho, pero el silencio entre ellos ya no pesaba. Se había convertido en un refugio. Por las noches, cuando el viento soplaba afuera, Clara lo veía tallar madera junto al fuego. Tallaba pequeños juguetes, un caballo, una casita, una figura diminuta de mujer, y ella comprendió que aquel hombre no solo había perdido una familia, sino que aún soñaba con tener una. Cuando al fin se sintió fuerte, Clara quiso regresar a su terreno. Elías insistió en acompañarla. Juntos recorrieron el camino nevado, con el sol reflejándose en los campos blancos. La cabaña resistía, aunque los muros estaban cubiertos de hielo. Elías ayudó a limpiar la nieve y reparar el techo. Antes de marcharse, ella le dijo algo que él no olvidaría jamás. «No sé si algún día podré pagarle todo lo que ha hecho, pero si necesita un lugar donde descansar, aquí siempre habrá fuego encendido». Él asintió, sin poder responder. Sintió que esas palabras tan simples habían derretido un pedazo del hielo que llevaba en el alma. Desde aquel día, Elías comenzó a visitarla cada tarde, no por lástima, sino porque lo necesitaba. Ayudaba con la cabaña, con los animales, con el huerto cubierto de nieve, y Clara, que antes evitaba la cercanía, empezó a sonreír más seguido. En ocasiones él la encontraba cantando bajito mientras cocinaba, o hablando con las gallinas como si fueran viejas amigas. La vida, que antes había sido puro silencio y dolor, empezaba a tener un ritmo distinto. La nieve seguía cayendo, pero ya no parecía tan fría. La primavera llegó despacio, como si el invierno se resistiera a morir. Durante semanas la nieve se derritió poco a poco, dejando charcos de agua helada y barro en los caminos. Los pájaros regresaron tímidos, y las primeras flores asomaron entre los troncos caídos. Clara salía cada mañana con una sonrisa que no recordaba haber tenido desde hacía años. El aire olía a tierra nueva, a vida. Su cabaña, aunque modesta, estaba finalmente terminada. 4 paredes firmes, un techo resistente, una chimenea que nunca se apagaba. Cada tronco contaba una historia de esfuerzo y renacimiento. Cuando se recostaba en su cama de madera, aún podía sentir en sus manos el eco de cada golpe del martillo. Elías la visitaba casi todos los días, siempre con alguna excusa: traerle semillas, revisar la cerca, o simplemente ver si necesitaba algo. Pero ambos sabían que ya no se trataba de favores, sino de costumbre.
La presencia del uno se había vuelto parte del otro. A veces trabajaban en silencio. Otras compartían historias bajo el porche mientras el sol se escondía. Elías le contaba sobre su esposa, sobre su hijo que amaba los caballos y sobre el incendio que acabó con todo. Clara lo escuchaba sin interrumpir, con esa mirada serena que parecía comprender más allá de las palabras. Y cuando él terminaba, ella posaba su mano sobre la suya, ligera como un suspiro. Era un gesto pequeño, pero para Elías significaba más que cualquier palabra de consuelo. Con el paso de los días, algo empezó a florecer entre ellos con la misma fuerza que la primavera. No era una pasión ardiente ni un amor inmediato. Era una ternura que nacía del respeto y del dolor compartido. Elías la enseñó a ensillar un caballo, y Clara le mostró cómo preparar pan con harina y agua, al estilo de su madre. Se reían cuando las cosas salían mal. Se miraban en silencio cuando la tristeza los alcanzaba, y cada vez que ella levantaba la vista y lo veía mirándola con esa mezcla de admiración y cuidado, sentía que por fin había encontrado un lugar en el mundo. Pero la felicidad, en el oeste, siempre era frágil. Una mañana, mientras Clara recogía agua del arroyo, escuchó el eco de cascos a lo lejos. 3 hombres a caballo se acercaban por el camino, levantando polvo. Sus corazones comenzaron a latir con fuerza cuando reconoció la marca en uno de los caballos, una herradura partida en la mitad. Su aliento se congeló. Sabía lo que significaba. Sin pensarlo, dejó caer el cubo y corrió hacia su cabaña. Cuando Elías llegó poco después, la encontró empacando con las manos temblorosas. «¿Qué ocurre?», preguntó alarmado. «Tienen mi rastro», susurró ella con los ojos llenos de pánico. «Pensé que no me seguirían, pero lo hicieron». Elías no entendía del todo, pero no necesitaba hacerlo. Su instinto le decía que había peligro real. Salió al porche mirando hacia el horizonte. Los 3 hombres se acercaban, con los rostros endurecidos y las manos cerca del cinturón. Uno de ellos, el más alto, llevaba una cicatriz en la mejilla y una expresión de odio que helaba la sangre. Cuando detuvieron los caballos frente a la cabaña, Clara retrocedió, con la respiración entrecortada. «Clarabel», dijo el hombre de la cicatriz sonriendo con crueldad. «Pensé que podrías esconderte para siempre, pero te dije que yo siempre cobro mis deudas». Elías se colocó frente a ella sin dudar. «Ella no va a ninguna parte», dijo con firmeza, su voz profunda y calmada como el trueno antes de la tormenta. «Esto no te incumbe, viejo», replicó el hombre bajando del caballo. «La mujer me pertenece». La palabra pertenece cayó como un golpe en el aire. Clara apretó los dientes y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No soy de nadie», dijo, temblando, pero con una valentía que brotó del fondo de su alma. Elías dio un paso adelante. «Te aconsejo que te vayas, amigo. Este valle ya no es tuyo». Hubo un silencio tenso, roto solo por el viento. El hombre de la cicatriz soltó una carcajada. «¿Vas a pelear por ella, vaquero? ¿Por una mujer que ni siquiera es tuya?» Elías no respondió, pero su mano se movió lentamente hacia el revólver. El brillo del metal bastó para que los otros 2 hombres dudaran. La tensión era una cuerda al borde de romperse. De pronto el hombre de la cicatriz sacó su arma. El disparo resonó como un trueno. Elías respondió de inmediato, su movimiento tan rápido que el eco de ambos tiros se mezcló en un solo estruendo. Cuando el polvo se asentó, el hombre yacía en el suelo mientras los otros 2 huían a galope. Clara cayó de rodillas junto a Elías temblando. Él respiraba agitado, con el hombro herido por una bala rosada. «Te dije que te encontraría», murmuró el hombre moribundo antes de cerrar los ojos para siempre. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Elías apretó la mandíbula y sostuvo a Clara mientras las lágrimas caían sobre sus manos. No dijo nada, solo la abrazó con fuerza. Ambos sabían que nada volvería a ser igual. El pasado que ella había enterrado había regresado con violencia, y aunque la amenaza inmediata había terminado, la calma se había ido. Pasaron los días. Elías se recuperó lentamente y Clara, aunque agradecida, se sentía culpable. Cada vez que veía la herida en su hombro, el peso de la culpa le oprimía el pecho. Una noche, mientras él dormía, escribió una carta. «Gracias por devolverme la vida», decía, «pero no puedo permitir que arriesgue la suya por mí. Me voy antes de que el resto venga a buscarme». La dejó sobre la mesa y partió antes del amanecer, dejando tras de sí solo huellas en la nieve derretida.
Cuando Elías despertó y leyó la carta, sintió que el mundo se le derrumbaba una vez más. Por un momento, el dolor antiguo, ese que había creído enterrado, regresó con toda su fuerza. Se sentó en silencio mirando la chimenea vacía. No podía culparla, entendía su miedo. Pero también sabía que no podía dejarla vagar sola en un país tan peligroso, así que sin pensarlo, ensilló su caballo y salió en su búsqueda. El camino era largo y lleno de barro. El viento traía el olor de la lluvia próxima. Elías siguió las huellas hasta que el bosque se cerró sobre él, y allí, bajo los pinos, la vio, Clara, sentada sobre una roca, con la mirada perdida y los ojos hinchados de tanto llorar. Cuando lo vio acercarse, se levantó de golpe. «Te dije que no me siguieras», dijo la voz rota. «Y yo te dije», respondió él desmontando despacio, «que no iba a quedarme mirando mientras el viento se lleva lo que amo». Ella se quedó quieta, respirando con dificultad. Las palabras la golpearon como un rayo. Elías se acercó y tomó su mano, con una suavidad infinita. «Ya perdiste demasiado, Clara. No tienes que seguir corriendo». Entonces, por primera vez, ella se echó a llorar contra su pecho, y el peso de todos los años de miedo y dolor se deshizo en ese abrazo. Elías la sostuvo en silencio, mientras la lluvia empezaba a caer suave sobre ellos, lavando la tierra, los recuerdos y el pasado que poco a poco comenzaba a morir con el invierno. Regresaron juntos al valle cuando el invierno finalmente se rindió ante la primavera. El aire era más cálido, y el arroyo cantaba con fuerza, lleno por el deshielo. Las montañas, antes grises y crueles, se pintaban de verde. Era como si la tierra misma los recibiera con alivio. Clara, montando el caballo junto a Elías, se aferraba al abrigo que él le había puesto sobre los hombros. No hablaban mucho, pero cada silencio era una promesa. Atrás quedaban los días de miedo y huida. Por delante se abría la vida, con su sencillez, su fragilidad y su belleza. Cuando llegaron a la cabaña, el humo aún se elevaba del hogar como si nunca se hubiera apagado. Elías la miró y sonrió apenas. «Parece que el viento aún no se atrevió a borrar tu fuego», dijo con tono suave. Clara sonrió, y por primera vez, su sonrisa no tuvo sombra de tristeza. Aquel día comenzó una nueva rutina. Elías arreglaba los cercos, cuidaba el caballo y cortaba leña, mientras Clara cultivaba las primeras semillas en el huerto y limpiaba la casa del polvo del invierno. No lo hablaban, pero los dos sabían que ya no eran dos extraños compartiendo ayuda. Eran compañeros. Todo se hacía juntos, incluso lo pequeño. Cuando uno callaba, el otro entendía. Cuando uno sonreía, el otro encontraba paz. Al caer la tarde se sentaban en el porche con una taza de café, mirando cómo el sol se hundía tras las montañas. Las manos se rozaban a veces, sin intención, pero con la ternura de quien ya no necesita palabras. Una tarde, mientras Clara colgaba ropa al sol, Elías se le acercó con un gesto tímido, como si hablara con el viento. «Nunca pensé que volvería a sentir esto», dijo. Ella lo miró confundida. «¿Sentir qué?» Él sonrió apenas, con una tristeza dulce. «La calma. El deseo de volver a casa, de tener a alguien esperando». Hizo una pausa. «Perdí tanto que pensé que el amor era cosa de los jóvenes, pero tú», la miró con ternura. «Tú me hiciste recordar que todavía hay vida después de la pérdida». Clara sintió que el pecho se le apretaba. Durante años había huido de todo lo que se pareciera al afecto, pero Elías era distinto. No la presionaba, no la forzaba a confiar. Solo estaba ahí, con su paciencia y su mirada tranquila como un árbol que ofrece sombra sin pedir nada a cambio. «Yo también pensé que no volvería a sentir nada», confesó ella. «Pero contigo, no tengo miedo». Lo dijo despacio, como si probara la fuerza de sus propias palabras. Elías no respondió, solo dio un paso hacia ella y, sin decir nada, le acarició el rostro con una suavidad que la hizo cerrar los ojos. Fue un gesto sencillo, pero tan lleno de ternura que Clara sintió que todo el dolor del pasado se deshacía en ese instante. A partir de ese día, la relación entre ellos cambió. No hubo una declaración formal ni promesas grandilocuentes, solo pequeños gestos cotidianos que hablaban más que las palabras. Elías comenzó a construir una cerca alrededor del huerto para protegerlo de los animales, y Clara le llevaba pan fresco y agua mientras trabajaba. Él le talló una pequeña figura de madera con forma de pájaro, y ella la colocó sobre la repisa de la chimenea,
justo al lado del crucifijo que había traído de su infancia. Cada objeto en esa casa nueva contaba una historia, no de soledad sino de renacimiento. Por las noches, después de cenar, Elías a veces sacaba una vieja armónica y tocaba melodías lentas, tristes pero llenas de belleza. Clara lo escuchaba en silencio, con los ojos cerrados, y sentía que cada nota le hablaba de una promesa que el viento por fin cumplía, la de encontrar paz después del dolor. En otras noches ella le contaba historias de cuando era niña, de su madre tejiendo junto al fuego, del perro que la seguía a todas partes, de cómo soñaba con construir una casa junto a un río. Elías la escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un pedazo del alma que ella le confiaba. Un día, mientras trabajaban juntos en el campo, el cielo se nubló y comenzó una lluvia ligera. Clara alzó el rostro y rió. Elías la miró sorprendido. Nunca la había visto reír así, con la cabeza hacia atrás y las gotas cayendo sobre su piel. La lluvia se volvió más intensa, y él intentó cubrirla con su chaqueta, pero ella lo tomó de la mano. «No corras», dijo entre risas. «Déjala caer. Ya no tengo miedo del frío». Elías la miró empapado, y en ese instante entendió que el amor no siempre llega con pasión desbordada, sino con la quietud de un amanecer. Tomó su rostro entre las manos y la besó despacio, con ternura y gratitud. No había prisa, ni fuego ciego. Era un beso de dos almas cansadas que por fin encontraban descanso. Después de ese día, la cabaña se llenó de vida. Elías trajo un potro que había rescatado de un rancho vecino, y Clara le enseñó a obedecer con suavidad. Plantaron juntos frijoles, calabazas y maíz. Las flores amarillas del campo comenzaron a crecer alrededor de la casa, y las noches, antes frías y solitarias, se llenaron de risas suaves y canciones. Clara bordó cortinas con trozos de tela vieja, y Elías talló una mesa grande para el porche. A veces, los viajeros que pasaban por el valle se detenían a pedir agua y se sorprendían de ver aquella casa pequeña llena de calor y armonía. Una tarde, mientras el sol caía sobre las montañas y las sombras alargadas se estiraban sobre el valle, Elías tomó la mano de Clara y la llevó hasta el árbol más alto. «Aquí», dijo señalando el suelo, «quiero plantar algo que dure más que nosotros». Juntos cavaron un hoyo y plantaron un roble joven. Elías lo rodeó con piedras, y Clara colocó junto al tronco una pequeña cinta roja. «¿Por qué el roble?», preguntó ella. «Porque es fuerte, pero crece lento», respondió él, «igual que lo nuestro». Los días que siguieron fueron sencillos y felices. Elías a veces despertaba antes del amanecer solo para verla dormir, con el cabello suelto sobre la almohada y el rostro tranquilo. Clara, al abrir los ojos, lo encontraba mirándola y sonreía sin decir palabra. En los atardeceres, cuando el cielo se llenaba de tonos rosados, caminaban juntos hasta el arroyo, donde el agua reflejaba sus sombras tomadas de la mano. No hablaban de futuro porque el presente era suficiente, y sin embargo en los ojos de Elías brillaba un deseo silencioso: formar una familia. No por llenar un vacío, sino por compartir la vida. Clara lo intuía, y a veces lo sorprendía mirando el horizonte con la misma ternura con que miraba a su hijo en los recuerdos. Una noche, mientras cenaban junto al fuego, ella le dijo: «Tal vez el amor no sea empezar de nuevo, sino aprender a vivir con lo que queda». Elías la miró con suavidad y tomó su mano. «Lo que queda contigo es más que suficiente». El fuego crepitó y afuera la primavera seguía floreciendo. No había juramentos, ni alianzas, ni anillos. Solo dos corazones que, después de tanto invierno, habían aprendido a latir al mismo ritmo. El verano llegó al valle como un suspiro de vida. Las colinas se cubrieron de pasto alto y flores silvestres. El arroyo cantaba más fuerte que nunca, y los días parecían alargarse para darles más tiempo de ser felices. La cabaña, que alguna vez fue refugio del miedo y la soledad, se había convertido en un verdadero hogar. Elías y Clara vivían con una serenidad que solo se encuentra después de haber conocido la pérdida. Cada rincón de la casa hablaba de ellos. Las herramientas de él colgadas en orden, las mantas tejidas por ella, el aroma constante a pan recién hecho y madera. Era como si el tiempo, por fin, se hubiera detenido solo para mirarles con ternura. Clara solía despertar temprano, cuando el cielo apenas se pintaba de oro. Le gustaba salir al porche con una taza de café caliente y mirar cómo Elías aparecía a lo lejos,
montando su caballo entre la bruma matinal. Lo observaba acercarse con esa mezcla de admiración y cariño que nace del amor sincero. Elías, al verla de pie junto al poste del porche, siempre levantaba la mano a modo de saludo, y su sonrisa bastaba para llenar el día. No necesitaban decir mucho. Cada mirada era una conversación completa. El huerto florecía, y el roble que habían plantado crecía firme. Alrededor la vida regresaba. Pájaros que anidaban bajo el techo, un gato que se quedó a vivir con ellos tras un temporal, y hasta un pequeño potrillo que seguía a Elías a todas partes. Era como si la naturaleza, agradecida por su perseverancia, les regalara compañía. Las noches ya no eran frías ni silenciosas. Se llenaban de historias, risas y canciones suaves. Clara a veces cantaba mientras cocinaba, y Elías la escuchaba desde afuera, fingiendo trabajar, solo para disfrutar del sonido de su voz. Un día, mientras recogían las cosechas del huerto, Elías se detuvo a mirarla. Clara tenía el rostro sudado, el cabello revuelto por el viento, las manos cubiertas de tierra, y aún así era, para él, la imagen más hermosa que había visto. «No recuerdo cuándo fue la última vez que me sentí tan en paz», dijo él. Clara levantó la vista y sonrió. «Quizás porque esta vez no estás solo». Elías se acercó, le tomó la mano y la besó con dulzura. «Eso lo cambia todo». Las semanas pasaron y el verano maduró en plenitud. Una tarde, mientras el sol caía y el aire olía a hierba recién cortada, Elías le entregó a Clara una pequeña caja de madera. Dentro había un anillo sencillo, tallado por él mismo con la misma madera del roble joven que habían plantado. «No tengo riquezas», dijo con voz suave, «solo esto, mis manos y lo que siento por ti. Pero si aceptas quedarte conmigo, prometo hacer de cada día algo digno de ti». Clara lo miró con lágrimas brillando en los ojos. No respondió con palabras. Simplemente colocó el anillo en su dedo y lo abrazó con toda la fuerza de su alma. «Ya me quedé contigo, Elías», susurró, «desde el primer día que cruzaste esa colina». A partir de entonces todo pareció tener un propósito nuevo. Elías comenzó a construir una extensión de la cabaña, un pequeño cuarto con ventana al este, donde el sol entraría cada mañana. Dijo que era por si algún día tenían compañía. Clara entendió su significado sin que él lo dijera. En el silencio compartido, ambos sabían que soñaban con llenar aquel hogar de risas pequeñas, pasos torpes y manos diminutas que tocaran la madera que ellos mismos habían puesto. El verano avanzó, y el valle se volvió un lugar de encuentros. Algunos vaqueros solitarios pasaban de vez en cuando para descansar, y siempre encontraban pan caliente, agua fresca y conversación. Clara los recibía con amabilidad, y Elías compartía historias del camino. Muchos se marchaban diciendo que aquella cabaña tenía algo distinto. Un calor que no venía solo del fuego, sino del alma de quienes vivían allí. Una noche de luna llena, cuando el viento soplaba con aroma a flores, Clara se sentó junto a Elías en el porche. Miraban las estrellas en silencio. «¿Alguna vez pensaste que llegarías a esto?», preguntó ella. Elías negó con la cabeza. «No. Pensé que mi vida había terminado el día que enterré a mi esposa y a mi hijo. Pero a veces, la vida no termina, solo espera. Espera a que uno se atreva a abrir la puerta otra vez». Clara apoyó su cabeza en su hombro. «Y tú la abriste», susurró. «Gracias a ti», respondió él. El viento movió las ramas del roble joven que ya se alzaba orgulloso frente a la cabaña. Elías lo miró con una sonrisa serena. «Cuando ese árbol sea grande», dijo, «quiero que dé sombra a más de 2. Clara sonrió sin levantar la cabeza. «Lo hará, te lo prometo». Pasaron los meses y un otoño tibio comenzó a pintar de dorado las montañas. Elías y Clara se levantaban temprano para recoger las hojas caídas y guardar la leña para el invierno. Un día, mientras trabajaban juntos, Clara se llevó la mano al vientre con gesto sorprendido. Elías la miró, sin entender al principio, hasta que ella levantó la vista y sus ojos se encontraron. No hicieron falta palabras. Se abrazaron en silencio, bajo el sol suave de la tarde, con lágrimas de emoción y sonrisas que hablaban de futuro. Desde ese momento, cada día tuvo un brillo distinto. Elías cuidaba de ella con una ternura infinita, preparaba la comida, reparaba las cosas pequeñas y le hablaba al niño que aún no había nacido como si ya estuviera allí. Clara reía, se sentía viva de una manera nueva, completa. La cabaña,
que nació de la soledad, se convertía ahora en el nido de una nueva vida. El invierno regresó, pero esta vez no trajo miedo ni tristeza. En las noches el fuego ardía fuerte, y el sonido del viento afuera solo hacía más acogedor el calor del hogar. Una noche de enero, cuando la nevada cubría el valle entero, los gritos suaves de Clara llenaron la cabaña. Elías la tomó de la mano temblando hasta que el llanto de un bebé rompió el silencio. Era un niño, fuerte y sano, con ojos oscuros como el cielo antes de la tormenta. Clara lo sostuvo contra su pecho, y Elías, con lágrimas en los ojos, apoyó su frente contra la de ambos. «Nuestro hijo», dijo en un susurro, «nuestro milagro». Al amanecer el valle amaneció cubierto de blanco, pero la cabaña brillaba cálida, como una promesa cumplida. Elías salió un momento al porche, miró el árbol que ahora resistía la nieve y sonrió. Detrás de él, Clara mecía al bebé mientras cantaba una melodía suave. Todo lo que había deseado en silencio, todo lo que creyó perdido estaba allí, no en riquezas ni en grandezas, sino en la paz de tener un hogar, un amor y una nueva vida que empezaba. Así terminó el largo invierno de sus corazones. En aquel valle remoto, una mujer que construía su cabaña tronco a tronco y un vaquero viudo que anhelaba una familia, encontraron lo que todos buscan sin saber: un lugar donde pertenecer. Y mientras el sol nacía sobre las montañas, el humo del hogar se alzaba al cielo como una oración silenciosa, agradeciendo por lo que el amor, al fin, había logrado sanar.